El domingo pasado hablamos del proceso, hablamos del pulido, hablamos del trabajo que llevaba formar una flecha. ¿Por qué Dios nos da este ejemplo? Cuando estamos viendo ahí en Isaías 49, está hablando acerca del pueblo de Israel y está hablando acerca para que el pueblo de Israel entendiera el proceso que habían vivido, pero Dios les estaba dando una palabra de esperanza, donde les estaba diciendo: has sido probado, has sido golpeado, has sido trabajado, has sido pulido, pero estás siendo formado para un propósito mayor. Y esta es la palabra de Dios para este día. Dios está haciendo algo que tal vez nosotros no lo vemos, pero que no solamente afectará nuestras vidas, sino que afectará a nuestras generaciones, a los que amamos, a los que nos ven, a los que están viendo a Dios en nuestra vida. El domingo pasado tomé de este versículo solamente que en ti me gloriaré, ¿no? Y esto, ¿qué es que Dios se quiera gloriar en nosotros? Tiene que ver con que Dios va a hacer una obra tan maravillosa en nuestra vida que cuando la gente nos vea dirá: ahí está la mano de Dios, ahí está el sello de Dios, ahí está el trabajo de Dios. Porque, como decía Marga, yo le decía a Marga, tenés que empezar a compartir tu testimonio, porque es un testimonio de vida, es un testimonio de transformación, es un testimonio de cambios, ¿no? Es un testimonio de cómo muchas veces el enemigo trata de dañar el diseño de Dios, cómo el enemigo muchas veces trata de romper lo que Dios ha querido hacer con esa persona, cómo el enemigo ha querido tratar de desvirtuar lo que puso en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros hay un propósito, un llamado, hay algo específico, hay algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es igual al otro. Por eso en el camino de Dios no sirven las comparaciones. Creo que cada uno tiene un formato justo, único. Como dice ahí la palabra, no somos creación única. Por algo Dios nos dejó un sello en nuestras huellas digitales, en nuestro iris de ojo, en nuestro ADN. No hay alguien que sea igual al otro, salvo que nazca en la misma, sea un gemelo, y aún así hay diferencia. ¿Está? Entonces quiere decir que Dios se encargó desde lo biológico, pero también quiero decirte desde lo emocional y desde lo espiritual. Dios se encargó que seas único, única. ¿Y por qué este sello de Dios en no hacernos en serie, por decirlo de alguna manera, sino justamente para que entendiéramos que cada uno de nosotros tiene que encontrar ese destino preparado por Dios para mí? No importa lo que Dios le da a Gustavo, no importa lo que Dios le da a Marga o a cualquiera de nosotros. Dios está preparando o ha preparado algo único para cada uno de nosotros. El enemigo quiere dañar. Ayer, ya me voy a ir metiendo, estoy media afónica, ayer estuvimos en Florencio Varela, en la iglesia de Florencio Varela, estuvimos ministrando una hermosa reunión, estuvo el pastor Sánchez ahí también predicando, pero estuvimos acompañando a la iglesia, es una iglesia hija, y realmente un mover de Dios maravilloso. Pero le venía contando a Marga mientras veníamos para la iglesia, como la palabra de ayer, ¿no? Hablando el pastor tomó los primeros versículos de la Biblia y los últimos versículos de la Biblia, habló de la primer mención y de la última mención. Él es un teólogo, un catedrático de la palabra, ¿no? Es una bendición escucharlo. Vamos a ver cuándo, lo vamos a tener el sábado que viene en Rompiendo el Silencio. Es un hombre realmente
que cuando uno lo escucha quiere más. ¿Vieron esas personas que uno dice, quiero, ¿por qué terminó? Estuvo como hablando 1 hora y que todos queríamos más. Pero él hablaba del diseño de Dios, ¿no? Cómo el enemigo trabaja a través de la historia y a través de los años de romper ese diseño único de Dios. Ese diseño tiene que ver con lo que Dios planeó, con lo que Dios pensó, con lo que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Y hablaba acerca, una de las preguntas que nos hizo, ¿no? Él nos hizo leer los primeros versículos de Génesis y hablaba, dice, ¿quién habló primero? ¿No? Y claro, algunos dijeron, bueno, ¿dónde está? Y en realidad Dios habló primero y estableció, porque él decía, el que habla primero direcciona. Y Dios habló primero direccionando al hombre, a la mujer. Cuando vino Satanás, fue directamente a la mujer. ¿Por qué? Porque si tocaba a la mujer, tocaba la capacidad de reproducir el mismo diseño en los que venían. Entonces, el enemigo siempre tratará de quebrar el diseño. Ayer tuvimos en la ciudad la marcha del orgullo gay, y no estoy aquí para criticar a nadie ni hablar, no, porque son personas que necesitan al Señor, ¿verdad? Son personas que necesitan ser alcanzados. Pero cuando yo me tocó justo estar en el Congreso y ver todo lo que se desplegó ayer en la ciudad. Y realmente decía, y con esta palabra que escuché anoche, podía ver qué tremendo cuando el diseño de Dios es tocado, porque desvirtúa, daña, como que, ¿cómo podría ser? Degrada, esa sería la palabra, degrada al ser humano, respetando, ¿no?, la decisión de cada uno, porque Dios nos hizo con voluntad para decidir, y esto es decisión de cada persona, y uno ha aprendido a respetar la decisión de cada persona, pero la mirada desde el que mira desde otro lugar dice, qué tremendo cómo el ser humano ha podido también degradarse, ¿no? Y es lo que la Biblia habla, que dice que se entregaron a pasiones desordenadas. Y esto del diseño, quiero que volvamos a leer Isaías 49, la vamos a poner ahí en Reina Valera, pero luego yo se las voy a leer en otra versión. ¿La tenemos en otra versión? ¿Esa cuál es? A ver. Sagrada. Sí. Sí. No es la 60. No, está bien. Pero vamos a leerlo. Dice, oídme islas y escuchad pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, con la sombra de su mano me cubrió y me puso por saeta limpia. En otro lugar dice bruñida. Me guardó en su aljaba. Seguimos. Dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Seguimos. Pero yo dije, por demás he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza. Tremendo esta versión también, ¿eh? Sí. Mas mi juicio está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para que se convierta a él, a Jacob, mas si Israel no se juntara con todo, yo sin embargo estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fortaleza. Próxima, hoy leemos todo, ¿eh? Y dijo, poco es que tú me seas siervo para despertar, tremendo, a las tribus de Jacob, y para que restituyas los asolamientos de Israel. También te di por luz de los gentiles, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Y leímos el 7 también. Dice, así dijo el Señor Redentor de Israel, santo suyo, al menospreciado de alma,
al abominado de los gentiles, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por el Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual, ¿qué dice? Te escogió. Yo lo tengo acá, a ver si lo logro. Dice otra versión, yo soy el fiel servidor de Dios, Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Es el 1. Y dice, Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas y como espadas afiladas. Dios me protegió, me cuidó y me dijo, tú eres mi fiel servidor, gracias a ti daré a conocer mi poder. Mire, si cerráramos acá, hiciéramos una oración y nos fuéramos, para mí está todo dicho, ¿no? Porque habla con una claridad acerca de cuál es el propósito de Dios. Sigo hablando de proceso, sigo hablando de propósito, porque quiero que nos podamos activar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero es el hecho de que Él puso una palabra en nuestra boca. Y yo quiero decirte una cosa que es importantísimo. Lo dije el domingo pasado y lo voy a seguir reforzando, porque siento que tiene que entrar en nuestro corazón esto, tiene que entrar en nuestro espíritu. El enemigo ha tratado de silenciarnos. Muchas veces ha hecho que nuestra boca se cerrara, que no pudiéramos, a veces nos cuesta hasta dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, dudamos aún de la obra de Dios, dígame si esto no viene directamente del infierno. Y por eso la Biblia habla constantemente que vayamos al pueblo de Israel, Dios lo hacía ir a recordar, ¿no? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, le hablaba constantemente de las promesas, le hablaba de la liberación de Egipto, le hablaba de la provisión en el desierto, le hablaba de cómo se abrió el Mar Rojo. O sea, Dios traía a memoria las promesas, porque el pueblo, y es igual en el día de hoy, nosotros necesitamos reafirmar quién es Dios para nosotros, no solamente con el hoy, sino con todo lo que Dios hizo a nuestro favor. Yo no puedo olvidarme de que Dios me ha librado, no puedo olvidarme de que Dios me ha salvado, no puedo olvidarme de que Dios me ha dado vida, que Dios me ha dado vida. Estos días, ayer aparte de ir a Arenas, bueno, estoy en varias cosas, ¿no? Estuve en una reunión a la mañana y al mediodía donde hablaba con una joven dominicana y ella hablaba acerca de su propia vida. Cuando su mamá quedó embarazada, los médicos querían que abortara porque decían que era un tumor, ¿no? Que eso nunca iba a llegar a término ese embarazo, que era una malformación, bueno, tremendo el diagnóstico. Y la madre, contra todo pronóstico, dijo, yo voy a seguir hasta el fin con este embarazo. Me dijo, y ella me decía, yo soy producto de este milagro, me dijo, porque están las pruebas de lo que los médicos decían y de lo que Dios hizo. Y me dice, ¿cómo no creer que Dios tenía un propósito mayor con mi vida? Ella es una luchadora por la vida, ¿no? Ha estado peleando en su país, en las marchas por la vida. Y ella dice, yo no puedo olvidarme de que si hubiera sido por decisiones médicas, yo hoy no estaría parada en este lugar. Entonces tenemos que entender que aún la vida que tenemos, aún el hecho de haber llegado hasta el día de hoy, ¿sí?, tiene que ver con un propósito mayor. Ahora, el problema, ¿no? Bueno, hablamos de la saeta, cómo es preparada el domingo pasado, pero me venía a la mente de hablar hoy acerca de esto, ¿no? De lo que dice la Biblia. Desde las entrañas de mi madre tuvo Dios
mi nombre en memoria. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios se acuerda de nosotros. A veces caminamos y pensamos que Dios se olvidó. ¿Qué pasa, Señor, que no recibo esto? ¿Qué pasa que no alcanzo lo otro? ¿Qué pasa que oro y no tengo respuesta en esto? No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, Y uno piensa, dice, pero Dios se olvidó de mí. Es como decía el versículo acá, dice, por demás he trabajado, decía. Por demás he trabajado, como si llega un momento en el cual nuestra fe empieza a entrar en crisis. Tal vez porque no vemos lo que estamos queriendo ver, pero la realidad es que cuando llega un momento así, yo tengo que volver a lo que Dios hizo. ¿Dónde tengo que volver? A lo que Dios hizo. A cómo llegué a este lugar. A lo que Dios, a cómo me salvó, cómo me cambió, cómo me dio oportunidades. Como decía Marga recién, ¿no? El hecho de que Dios hace una obra en nosotros a pesar de nosotros mismos. Si cada uno de nosotros tuviera que juzgar a las personas y ponerlas a trabajar, más de uno hubiéramos quedado afuera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces no calificamos, ¿sí? Es cierto, no calificamos. Sin embargo, Dios nos ve como producto terminado. Ahora, hay una palabra que habla de que el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Dice, muchos son los planes del corazón del hombre, pero mi propósito o mi consejo, que está en Proverbios 19, 21, permanecerá. Permanecerá. Ahora, la mayor tragedia en la vida de una persona no es morirse, es vivir sin propósito. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir, no? Es vivir sin propósito. Porque Jesús vivió 33 años, pero vivió una vida llena de propósito. Entonces, la mayor tragedia en la vida de una persona, vieron que a veces se murió, pasó tal cosa, no llegó a tal edad. Miren, la mayor problema en la vida de una persona no es morirse, porque si nos morimos, ¿dónde nos vamos? Al cielo. Punto. Tenemos que tener conciencia de eternidad. Esto fue una crisis en mi fe cuando falleció mi hermana, porque yo le decía, Señor, mi hermana, 39 años, y cómo, y esto, y aquello, y lo otro. Y Dios ahí como vio, te sacude Dios. Y me dijo, me hizo ver que su vida cumplió su propósito. Y aún no estando en los últimos minutos de su vida, me acuerdo que vino una enfermera, ella estaba con oxígeno y estaba mal y qué sé yo, ¿no? Y vino una enfermera y le dijo, ay, qué pena, así dijo, mire, se sacó la máscara y dijo, qué pena por mí, no, le dijo. Me dijo, porque yo me voy con Dios, pero vos, ¿qué es de tu vida? Así, con el último aliento, hasta el último minuto, dio testimonio de su fe. Vivió y ella sabía, ¿no? Preparó a sus hijos, nos preparó a nosotros. Vivir una vida de propósito. ¿Me estás entendiendo? Vivís 10 años, vivís 20, vivís 60, vivís 80, vivís 90. Viví una vida de propósito. Alguien que diga amén, alguien que diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin propósito la vida no tiene sentido. Sin propósito el tiempo no tiene sentido. La clave es poder entender que cada día es una oportunidad nueva para vivir ese propósito de Dios. Hacer la diferencia. ¿Cómo hago con esto? Primero, yo me tengo que conectar con el cielo. Porque la vida espiritual no es algo mágico, no es algo que viene, yo tengo que procurar, tengo que conectarme con Dios, tengo que procurar la vida espiritual. Es una búsqueda personal
Y acá entramos otra vez en esto del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una regla para cada uno. Ojalá todos tuviéramos, hacer 2 más 2, 4 y vas a recibir. No, esto no, es una búsqueda personal. Algunos se encuentran con Dios de una manera y otros se encuentran con Dios de otra. El tema es que yo tengo que abrir mi corazón, desear en mi corazón, y no estoy hablando de un encuentro de salvación, porque creo que los que estamos aquí entendemos lo que es la salvación. Estamos hablando de un encuentro donde vos te encontrás con el Dios de la revelación, te encontrás con el Dios de la palabra, que la palabra empieza a revelarte, el Dios que acá dejó escrito para nosotros lo que teníamos que entender. Me venía a mi corazón la vida de Pablo, porque estamos hablando, en cuanto a este tema, estamos hablando de 3 cosas. Proceso, cuando Dios nos lima, nos pule, nos trabaja, nos mete al fuego, nos saca, nos vuelve a limar, ¿no? La flecha. El otro proceso, la espera, cuando estamos esperando, ¿no?, en las espaldas de Dios, por decirlo de alguna manera. Y el tercer paso es cuando Dios nos activa para cumplir con lo que Él con lo que Él trabajó en nosotros. Y venía a mi corazón la vida de Pablo. Pablo tuvo un proceso, mire, como inteligente y conocedor y preparado en lo mejor de aquel momento. No, yo creo que si hubiéramos dicho de Harvard, ¿no? De cuando uno dice Harvard, Estados Unidos, no sé acá, de la Ditela, no sé cuál es la mejor universidad nuestra. Bueno, por ahí las públicas, no, está bien. vamos por la educación pública. Pero lo que quiero decir, un hombre que a nivel intelectual, a nivel espiritual de su tiempo, era un conocedor de las cosas de Dios. Ahora, todo el conocimiento bíblico que tenía no le sirvió para conocer a Dios. Dios tuvo que llegar a su vida a través de una revelación que lo bajó del caballo, por decirlo de alguna manera, literalmente lo bajó del caballo, ¿no? A veces Dios te tiene que tirar del caballo para entender que no es a través de tu conocimiento, sino que es a través de la revelación de nuestro Dios. Y no estoy poniendo en desmérito el conocimiento, porque soy un amante del prepararse, del leer, de saber más, pero estamos hablando de que que la forma de conocer a Dios es por revelación. Y esto se activa cuando yo empiezo a entender que que necesito trabajar en mi conexión con Dios. Uy, perdonen. Ahora, dice en la conversión de Pablo, dice, vi una luz, escuché una voz, y dice la tercera cosa, y no fui rebelde. 3 cosas que intervinieron en la conversión de Pablo, ¿no? Donde el conocimiento que él tenía de la palabra comenzó a transformarse en revelación. ¿Está? El conocimiento se transformó en revelación. Entonces quiere decir que tuvo que venir un toque de Dios sobrenatural sobre él para empezar a ver a un Dios al cual servía, pero no conocía. Tremendo, tremendo. Entonces Dios nos quiere llevar a ese nivel de conocimiento, porque es imposible quedarse quieto cuando este Dios se revela en nuestras vidas. Él empezó un camino, ¿no? Estoy leyendo la vida de Pablo. Él empezó un camino. Primero, no este despertar en su vida espiritual. Y muchas veces tenemos que ser despertados en nuestra vida espiritual. El despertar en la vida espiritual tiene que ver con volver a vivir algo, a que algo en nuestro espíritu se despierte.
¿Mm? Es como que a veces vivimos las cosas espirituales como si estuviéramos adormecidos. Yo esta mañana, mientras escuchaba el despertador, ¿no? Lo escuchaba a lo lejos, lo escuchaba a lo lejos. No sé si le ha pasado, ¿no? Es un estado de somnolencia. A veces estamos en el Señor, pero estamos en un estado de somnolencia. Sí, estamos en Dios, pero estamos en un estado de somnolencia y escuchamos que Dios nos quiere despertar, pero lo escuchamos como a lo lejos. Por eso tiene que activarse algo en nuestro espíritu, se tiene que despertar, algo se tiene que despertar en nosotros para que se avive nuevamente el fuego de Dios, que empiece a traernos esa revelación fresca de quién es Dios para nosotros. Y no estoy hablando de este Dios, ¿no?, donde vos le pedís y tenés a la carta, yo le pido y Él me da y punto. No, no estamos hablando de ese Dios. No, estamos hablando de un Dios al cual no te va a dar todo lo que querés, pero sí vas a tener todo lo que necesitas en Él. ¿Me estás entendiendo? No es un evangelio de ofertas, es un evangelio de conocimiento verdadero de Él. Porque dice la palabra que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, aún Dios en ese momento estará con nosotros, no nos abandonará, nos tomará de la mano, nos ayudará a transitar. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. No que todo nos va a ir bien, porque hay situaciones que muchas veces perduran en el tiempo. Y entonces quiere decir que Dios no te escucha. No, significa que Dios te hace fuerte para que esa situación no te destruya, sino que puedas transitar la tomada de la mano conociendo a un Dios que también te da fortaleza para pasar por esas cosas. Estamos con esto porque tenemos que entrar en esto de la revelación. Sigo acá. Entonces me venía a mi corazón la vida de Pablo. Me venía el hecho de cómo Dios lo tuvo. Inclusive Pablo estuvo en espera. Estuvo en la aljaba de Dios. Y como él mismo decía, yo soy hasta, él se menciona a sí mismo, soy como un abortivo dentro de los apóstoles. Porque no hizo el camino que otros hicieron, sino que Dios como que lo insertó en ese tiempo y lo empezó a preparar, ¿no? Y lo que vos decías, porque es necesario, dice, vas a entender lo que vas a sufrir por mí. Y realmente, ¿no? Ahora, jamás en Pablo se ve un hombre que se queje por lo que estaba viviendo. No se ve queja en él, se ve propósito. Se ve propósito, paso por esto, pero Dios hizo esto. Pasé por lo otro, pero Dios me rescató, me ayudó. Los hermanos me ayudaron, me bajaron de una canasta. Estuve 3 años en el desierto, 3 años de donde no se sabe qué pasó con él. Yo digo, estuvo en espera. Qué difícil a veces estar en espera. No sé si le ha pasado. Estar en espera, ¿no? Cuando te ponen en espera, me mata cuando llamo por teléfono y te dejan en espera. Bueno, es otro tema mío. Sí, te dejan en espera, ¿no? Qué tremendo cuando Dios te pone pausa. Y vos sabés que está Dios del otro lado, pero igualmente estás en pausa. Pero qué lindo cuando el tiempo de espera termina y Dios te dice, ahora voy a usarte, ahora voy a levantarte, ahora te voy a activar, ahora vas a servirme, ahora, ¿no? Que Dios activa cosas y vos decís, Señor, dice, como dice Eclesiastés, no, como dice Job, dice, verás la aflicción como aguas que pasaron. Te olvidarás de todo lo vivido. ¿Por qué? Porque lo verás como aguas que pasaron. ¿Qué significa esto? Cuando llega el momento de Dios, cuando llega ese ahora de Dios, mirarás atrás y te parecerá nada lo que viviste.
Alguien que me diga amén, alguien que me diga gloria a Dios, porque es así. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, en el proceso de Dios, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Yo me noté, una persona cambia por diferentes razones, ¿no? Porque aprendió de lo que vivió, porque sufrió lo suficiente o porque se cansó de vivir en la misma situación. Pero sí que tiene que haber cambio. Hay personas que tienen que decir, bueno, basta con esto. Hay un momento en que vos tenés que decir, bueno, yo quiero un cambio, porque si haces las mismas cosas, vas a llegar al mismo lugar, ¿sí o no? Esta semana hablaba de esto. Si uno repite, si uno en un camino, estamos hablando de resolución de conflicto, no me voy a meter en eso, pero les doy un tip, nada más. En la resolución de conflicto, si uno hace las mismas cosas, va a llegar al mismo lugar. Para que algo suceda, yo tengo que cambiar algo en el camino que voy, ¿sí? A mí me gusta decir de dónde estás a dónde querés llegar, qué cosas tenés que cambiar vos, ¿no? A veces siempre la gente te dice, no, porque fulano, porque mengano, porque el gobierno, porque la economía, porque el trabajo. No, yo siempre los vuelvo a lo mismo. De dónde estás a dónde querés llegar, ¿qué tenés que cambiar vos? No es lo que tiene que cambiar el otro. ¿Qué tengo que cambiar yo? Si quiero un cambio. Por ahí me tengo que cansar de vivir siempre las mismas cosas. Por ahí tengo que ver cómo a través del conocimiento puedo desarrollar otro camino. O tal vez tengo que ir mirando las cosas desde otro lugar, porque el proceso no termina hasta que no hay cambio. ¿Sí? Así que el que está al lado, mira, decía, el proceso no termina hasta que no hay cambio. No, hasta que no hay cambio, el proceso no termina. Entonces, si estás repitiendo algo por mucho tiempo, significa que algo tendrás que cambiar en tu caminar. Algo tenemos que cambiar. Y esto es bueno, ¿no? Porque esto es un trabajo en nosotros. No es un trabajo hacia afuera, es un trabajo en mí. ¿Para qué? Para crecer. Porque el crecimiento te permite, ¿no?, llegar a eso que Dios te ha preparado. Ahora, proceso, yo me puse así, proceso es cuando somos pasados por el fuego. El tiempo de espera es cuando Dios nos pone en pausa. Y el día del cumplimiento del propósito de Dios es cuando nuestra vida empieza a dar en el blanco. Y entonces empezás a ver que todo lo que tocas es fructífero, que todo lo que viene a tus manos produce buen resultado. Y no estoy hablando de exitismo, estoy hablando de una producción continua que empieza a verse en tu vida, donde Dios te lleva de menos a más, donde empezás a ver la bendición, donde empezás a ver el acompañamiento de Dios, donde empezás a ver la intervención de Dios, donde sabés que Dios está en el asunto y que vos estás dándole en el blanco en esto. Entonces hay una bendición que no solamente te alcanza en el día, sino que empieza a alcanzar a todo lo que está a tu alrededor. Porque la promesa de Dios a Abraham le dijo, serás bendito vos, pero también lo será toda tu casa, tu generación. Quiere decir que es una bendición expansiva. Es una bendición que donde llega tu vida alcanza a todos los que están a tu alrededor. No, y tu familia será bendecida, tu casa será bendecida, tu economía tiene que empezar a ser bendecida, algo tiene que empezar a cambiar, algo se tiene que romper para empezar a cambiar. Ahora, Pablo llegó a decir, ¿no?, esto, Pablo entendió que había algo que Dios estaba haciendo. En Gálatas, lo leímos el domingo pasado, pero lo quiero volver a mencionar. Espere que lo tengo por acá para no buscarlo. Gálatas 1:15, ¿no? Habla acá. Por cuanto agradó a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia. Sabe que esta palabra que se utiliza ahí en el original está hablando de potencial, está hablando de pasión, está hablando de voluntad de Dios. Pablo, al decir esto, estaba diciendo: Dios me apartó desde el vientre y hizo que el potencial que había en mí, puso una pasión dentro mío, puso la voluntad de Dios, ¿no?, que se plasmó en el momento que yo entendí. Quiere decir que hay algo que está en nosotros que se tiene que despertar para entender qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Ahora, yo me anotaba un par de cosas acá. ¿Cuándo esto empieza a dejar de ser efectivo en nuestra vida? Yo creo que una de las cosas que no me canso de repetir, que es la mentalidad religiosa. Y déjeme hablarle brevemente acá. ¿Qué es la mentalidad religiosa? Me gusta hablar de que hay algo que es central y algo que es periférico. En la enseñanza, en las iglesias, en las formas, hay cosas que son centrales y hay cosas que son periféricas. Muchas veces hemos tomado lo periférico y lo hemos hecho central cuando no lo es. Y acá están las formas, y acá entra el legalismo, entran las diferentes formas que le hacemos aún decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Voy a tomar un ejemplo común, no sé, algo sin meterme específicamente en nada, ¿no? Por ejemplo, la Santa Cena, ¿no? Hay gente que dice: ay, ¿por qué sirven la Santa Cena de esta determinada manera? Yo he ido a lugares donde la cena se sirve, se destapa una botella de vino y se sirve una copita cada uno y se reparte un pan. Y uno dice: ay, qué rico, bueno, qué rico el vino, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, ¿no? Y el pan también, por supuesto. Pero y cuando yo lo vi por primera vez dije: qué raro esto, porque lo periférico mío, ¿no? Es la copita de vino con jugo de uva, con qué sé yo, bueno. O hay lugares donde en la costumbre, ¿no?, lo hacen por familia. No le dan a los que no están bautizados. Bueno, tantas costumbres. Eso es lo periférico. Son costumbres. Lo central es que la Santa Cena, lo que hablábamos el domingo pasado, tiene que ver con comunión, tiene que ver con relaciones, tienen que ver con recordar el sacrificio de Jesús. Eso es lo central. Lo demás es periférico. Entonces, cuando estamos hablando de legalismo, que empieza como a robarse esta capacidad a veces de cumplir con lo que Dios quiere, muchas veces tenemos que poder volver a lo que es lo central y separar lo que hemos puesto como central, pero en realidad es periférico. Es periférico. Entonces, tenemos que quebrar con todo esto, porque muchas veces estos mandatos que tendrían que estar en lo periférico empiezan a coartar lo que tendría que ser central, que es: nuestra vida tiene un propósito y todos, absolutamente todos, tenemos que servir a Dios donde sea, como pueda y con quien sea. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Todos. Acá no es que alguien te tiene que decir: vos haces esto, está bien, si en la iglesia hay un orden, pero todos tenemos que encontrar nuestra forma de servir a Dios, porque esto es central, porque dice la palabra de que el evangelio será predicado a todos. ¿Por quién? Por nosotros. Es nuestra función, es lo central, cada uno de nosotros siendo partícipes de esta gran misión que es hablar de Dios. Y acá vuelvo al pasaje donde dice: puso mi boca como una espada. Y usted sabe que a la espada se le llama la palabra de Dios, porque hay un paralelismo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Muchos de los pasajes tienen paralelismo y habla de la espada como que sale de nuestra boca
Y nosotros, Dios ha puesto en nosotros palabra que tiene que ser hablada. Hay que abrir nuestra boca, hay que hablar de lo que Dios es para nosotros. Hay que llevar a Dios a todos lados donde vamos y ese es nuestro propósito mayor. Ahora, pensando también en Pablo, ¿no? Pablo entendió, ¿no? Yo me lo puse, Pablo estuvo en el fuego, fue ciego, estuvo ciego en Damasco, fue rechazado por otros apóstoles, pasó por cárceles, por necesidades, por tribulaciones. Luego estuvo 3 años en Arabia, fue perseguido, luego fue salvado en una canasta, vivió en el desierto, hasta que llegó la hora de cumplir con su propósito, hasta que dio en el blanco, hasta que fue usado verdaderamente para lo que Dios lo había llamado, que era llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, es imposible, ¿no? Hablar de proceso y no ir a algo que es importante. Nosotros necesitamos, en ese proceso de Dios, en ese trabajo de Dios sobre nuestras vidas, una de las cosas que más Dios trabajará en nosotros es poder dejar atrás nuestro pasado. Poder dejar atrás nuestro pasado. El pasado no se tapa, se resuelve. Amén. Porque si yo lo tapo, sale de diferentes maneras. Por ejemplo, me gusta decir que muchas veces le hacemos o le cobramos cuentas que se las deberíamos cobrar a otros, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que nosotros muchas veces a las personas que tenemos más cercanas le hacemos pagar cosas que ellos no tienen nada que ver, que tienen que ver con nuestra historia pasada, con las personas que nos dañaron, con las personas que nos traicionaron, con las personas que nos defraudaron, que nos engañaron, y de repente vos estás con una persona que no es de esa manera, sin embargo, tu historia del pasado vuelve, porque lo que viviste vuelve. Por eso hablo de que el pasado no se debe tapar, se debe resolver en Dios. El pasado no es algo para amacarte, no es algo para ahí lo que me pasó, no, es para resolver y que eso quede cerrado, quede cubierto, quede sanado, quede liberado, como decía Marga, la liberación. El miércoles tuvimos una reunión de liberación. La liberación es poder entender qué cosas yo tengo que cortar en mi vida, qué cosas yo ya no tengo que darle más lugar para que sigan contaminando, por decirlo de alguna manera, mi presente y condicionando mi futuro. Yo tengo que poder salir del pasado. En el pasado hay amarguras, en el pasado hay traiciones, hay abandonos, hay situaciones que marcan nuestra vida del hoy. Por eso yo tengo que resolver, cuanto antes resuelva lo que pasó ahí, más rápido podré ir o más rápido podré avanzar en lo que está por delante. Entonces yo tengo que poder dejar que Dios traiga a luz las cosas que están ahí dañadas para ser sanadas y ser trabajadas hasta el punto que ya no quede nada. Yo tengo que poder recordar lo que pasó sin dolor, sin enojo, sin tristeza, sin volver a angustiarme, sin sentir qué pena lo que pasó. Bueno, pasó, no podés volver al pasado, no lo vas a cambiar, o sea, el pasado no es para traerlo y vivirlo como un presente. El pasado es para resolverlo. Y cuanto antes lo haga, más rápido avanzo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque siento en mi corazón que todavía hay cosas que nos mantienen ahí en ese fuego, siendo pulidos, siendo trabajados, porque todavía no hemos podido cortar con lo que ahí nos dañó.
y seguimos siendo puestos en el fuego y seguimos siendo pulidos por Dios y seguimos siendo ahí, ¿no? Trabajados con cosas, porque Dios quiere que puedas salir de esa situación y no desde el lugar de víctima, sino desde el lugar de superación. Leía hoy lo de Romanos 8:28, donde dice que a los que aman a Dios, ¿no? Todas, absolutamente todas las cosas que pasan nos ayudan para bien. Todas. Y ahí está nuestro pasado. Y ahí están las traiciones de otros. Y ahí está lo que pasó ahí. Y ahí están los abandonos. Ahí están las situaciones. Pero ¿qué dice? Todas las cosas. Todas las cosas. Quiere decir que para el hijo o para la hija de Dios no hay situación que Dios no pueda usar para bendecirte. Amén. No hay nada que hayas vivido que Dios no lo pueda usar para llevarte a un nivel mayor. Y yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a orar.